días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente, a todos ustedes que van a estar viendo este video en los siguientes días, en este día. Dios los bendiga grandemente y que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes y con todas sus familias. Hoy en este día traigo un nuevo estudio que se llama que es un liderazgo espiritual. Vamos a ver qué es un liderazgo espiritual. Pero antes, ¿verdad? Vamos a leer la palabra de Dios, ya que este es nuestro fundamento, la palabra de Dios en todos nuestros videos, en todas las enseñanzas que damos. Este es nuestro fundamento, este es el fundamento bíblico que nosotros practicamos, que nosotros tenemos, ¿verdad? Para poder dar la enseñanza de la palabra de Dios, ya que sin este fundamento estaríamos diciendo puras herejías o puras cosas fuera de contexto. Pero nosotros nos basamos, ¿verdad? Como evangélicos, como cristianos, nos basamos en la palabra de Dios porque este es el fundamento que nos ha dejado Cristo para que nosotros lo escudriñemos, escarbemos, nosotros leamos y nosotros no seamos personas ignorantes que cualquier cosa que nos digan, ¿verdad?, nos lleve hacia donde no vamos, sino que seamos enseñados por la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga. Vamos a empezar, vamos a entrar en la palabra de Dios. Dice el versículo 3 del capítulo 6, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Qué nos está tratando de decir el apóstol Pablo aquí? Primeramente le decía a Timoteo, ¿verdad? A la gente, a Timoteo, que no está conforme a lo que dice esta palabra, mejor apártate de ella y busca gente que sí, ¿verdad? Que sí se base en la escritura, que sí esté fundamentada en la palabra de Dios y que con eso sea suficiente, que no anden buscando en otra cosa más que en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ahí es donde se encuentran las verdades absolutas para nuestras vidas y las verdades absolutas que hay en el mundo entero. Amén. ¿Qué es un liderazgo espiritual? Es una pregunta que muchos nos hacemos, ¿verdad? ¿Qué es un liderazgo espiritual? Y vamos a que como ya entramos en este tema, ¿verdad? Y estamos leyendo lo que dice la piedad y contentamiento, lo que le está hablando Pablo a Timoteo, ¿verdad? Y dice el versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. O sea que si no se conforma, ¿verdad?, lo que dice la Biblia, está tratando de decir el apóstol Pablo que está envanecido. ¿Por qué? Porque piensa que sabe más de lo que Cristo ya puso en estas palabras, amén, a través del apóstol Pablo. Entonces de todas esas personas debemos de alejarnos, porque para ellos, para esas personas, lo que dice la palabra de Dios no es suficiente y por eso tratan de agregarle o de quitarle, porque es lo que ellos piensan y se creen más sabios que Dios. Debemos de tener cuidado con toda esa gente y alejarnos de esas personas y estar contentos, ¿verdad?, con lo que dice la palabra de Dios y estar fundamentados en ella. Amén. Vamos a leer un poco. Dice: tenemos que tener claro que un verdadero liderazgo espiritual siempre tiene que estar basado en la sana palabra de Dios. Ese es el primer punto que debemos de tener en cuenta siempre, que un verdadero liderazgo espiritual tiene que estar basado, se conforma a lo que dice la palabra de Dios. Siempre, primeramente en una relación íntima y directa con Cristo, ya que así siempre Él o las personas a cargo del liderazgo serán guiadas por Cristo y por el Espíritu Santo. Siempre de estar basados en la palabra de Dios y tener una comunicación diaria con Cristo. Repito, diaria. No hay otra forma, ¿verdad?, en que nosotros podamos tener una relación con Cristo, ¿verdad?, si no es en oración, si no es en intimidad. Entonces, ¿cómo vamos a guiar al pueblo, ¿verdad?, si no estamos en esa intimidad, si no entramos a nuestro cuarto, ¿verdad? ¿Cómo vamos a guiar a las personas que Dios nos ha dado a cargo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Por nuestras propias fuerzas las vamos a descarrilar. Por eso es importante, ¿verdad?, que un liderazgo esté guiado por Cristo y por el Espíritu Santo. Amén. Para el líder siempre debe ser lo que dice la palabra de Dios y debe enseñar todo lo que viene en la Biblia. Eso es lo que tiene que saber también un líder, que se tiene que conformar con lo que dice la palabra de Dios y es lo que tiene que enseñar, no lo que él piensa o lo que él cree o lo que él siente o lo que supuestamente Dios le dijo, sino que en la palabra de Dios ya está escrito, y eso es lo que nosotros tenemos que desglosar. Nosotros tenemos que aprender a sacar los contextos, ¿verdad?, para darle al pueblo lo que Dios quiere hablarles. Amén. Entonces, dice, para el líder lo más importante debe ser la piedad y tener prudencia al hablar y al dirigirse a quienes tiene a cargo. Jamás debe usar las palabras de Dios para aventar indirectas. No puede
un líder, ¿verdad?, que está pegado a la palabra de Dios, aventar indirectas o usar un versículo, ¿verdad?, para aventárselo a alguien que tal vez le caiga mal o que le hizo algo, eso está totalmente fuera de orden y es lo que no quiere Dios. Dios quiere que estemos en la piedad, que estemos en la piedad, orando por las personas unos por otros, que estemos amándonos unos a otros, amén. Acordémonos que la Biblia es pan y no piedras. Entonces siempre guiémonos por el Espíritu Santo a lo que Dios quiere hablar y no por lo que nosotros pensamos o creemos, porque al último vamos a decir muchas cosas que no tienen sentido y vamos a decir muchas cosas fuera de contexto bíblico. El líder debe enseñar con el ejemplo, haciéndose el más pequeño, siendo sencillo y humilde, sin arrogancia, con amor hacia el rebaño o gente a cargo. Voy a repetir esto porque esto no es algo que nos tiene que quedar muy claro. El líder debe enseñar con el ejemplo. Si hay personas o hay gente que te dice que los demás deben de hacer las cosas y tú tienes que quedarte sentado, déjame decirte que esas personas están envanecidas o están no han leído la palabra de Dios donde dice que nosotros tenemos que poner el ejemplo. ¿Por qué nosotros tenemos que poner el ejemplo? Porque Cristo nos puso el ejemplo a nosotros. Recordemos que Cristo le lavó los pies a sus discípulos. Recordemos que Pedro le dijo, no, yo no voy a permitir que tú me laves los pies, Señor, tú eres el Señor. Pero Cristo le dio a entender esto, le dijo, Pedro, si yo no te lavo los pies, no vas a formar parte de mi reino. Entonces Pedro le entendió, ¿verdad?, que era necesario que Cristo les lavara los pies, ¿verdad?, para que él pudiera entrar en el reino de los cielos. Y no solo eso, sino que le estaba dando el ejemplo de lo que tenían que hacer. Y ahora nosotros también tenemos que lavar los pies de los demás, de nuestros discípulos, de los discípulos que Cristo nos ha prestado para enseñar la palabra de Dios. Amén. Nosotros tenemos que enseñar la palabra de Dios conforme a la voluntad de Él y no conforme a nuestra voluntad. Recordemos que Cristo nos los ha prestado para poderlos guiar en el camino verdadero que es Él. Amén. Entonces el líder debe enseñar esto con el ejemplo. Debe hacerse el más pequeño. Un ejemplo es, por ejemplo, si tienes que llegar a montar bocinas, si tienes que llegar a montar tarimas, si tienes que llegar a montar púlpito, a montar micrófonos, tú eres el primero que tiene que llegar y el último en irse. Si tienes que lavar los baños, tú tienes que ser el primero en llegar y el último en irse. Si tienes que barrer, trapear, recoger la basura, limpiar el parque, donde quiera que vayas, tú tienes que ser el primero en llegar y el último en irte. Amén, porque solamente así vas a demostrar el amor que Cristo quiere reflejar y solamente así vas a poder mostrar a Cristo en tu vida. ¿Por qué? Porque Cristo fue lo que nos enseñó. Pedro entendió esto, ¿verdad? Y le dijo, no nomás me laves los pies, lávame todo si quieres. Entonces es muy importante que nosotros tengamos siempre en cuenta eso, ¿verdad? Para que Cristo, ¿verdad?, obre nuestras vidas a diario. Jesucristo nos dio el ejemplo de bondad y de amor. Cristo mostró el amor que tenía a los demás cuando obedecía y bendecía a través del Padre. Obedecía primeramente al Padre, obedecía primeramente a su Padre y que fuera su voluntad, no la de Él. Y bendecía y servía a los pobres, a los enfermos y a los afligidos. Recordemos esto en los evangelios, en muchas ocasiones lo hizo, en muchas cosas que hizo. Él vino a servir y no a ser servido, Él mismo lo dijo. Y ahora nosotros, ¿verdad?, que hemos sido puestos por Cristo en algún liderazgo o en algún área que estemos sirviendo, debemos de tener claro que Cristo, qué es lo que quiere que hagamos. Amén. Entonces un verdadero liderazgo se basa en las palabras sanas que son conforme a la voluntad de Dios. Amén. El líder debe entender que el rebaño de la gente que está a su cargo no es de él. Eso es un punto muy claro que nos debe de quedar, porque hay mucha gente, desgraciadamente, que piensa que la gente es de él y les ordena, les dice cosas, ¿verdad?, no agradables, los ordena con autoritarismo, ya no es autoridad. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque tenemos que entender esto, que las personas que están a nuestro cargo no son de nosotras. Tal vez Cristo las puso a nosotros para que nosotros los discipulemos, sí, o son nuestros hijos espirituales, sí, pero Cristo es el que lleva el timón del barco. Nosotros simplemente estamos en ese barco, pero Él es el capitán, Él es el que va manejando el barco, Él sabe para dónde dirigirse. Amén. Los líderes puestos por Dios saben que el trabajo es enseñar y guiar en el camino verdadero y en las sanas palabras de Cristo y de toda la Biblia. Ese es nuestro trabajo como líderes. Si Dios nos ha puesto en un área, o si Dios te ha puesto en un área, ese es tu trabajo, eso es lo que tú tienes que desempeñar. Amén, enseñar las sanas palabras de Cristo y de todo lo que viene en la palabra de Dios. Vamos a ver por último un buen ministro de Jesucristo. En primera de Timoteo 4, 6 y 7, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad?, cómo debe de ser
un buen ministro de Jesucristo. Vamos a buscar primera de Timoteo 4:6. Y dice la palabra de Dios, dice, bájame lo encuentro, dice primera de Timoteo 4:6. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice palabra de Dios en Timoteo, dice un buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Amén. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo claramente, le está diciendo a Timoteo, ¿verdad? Que se ejercite, va, para ser un buen ministro de Jesucristo, para la piedad, para enseñar sanamente, para tener, ¿verdad? Mansedumbre cuando esté enseñando y claro también, ¿verdad? Para defender la palabra con mansedumbre. Amén. Qué importante es esta palabra, ¿verdad? Y dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Si nosotros enseñamos esta palabra conforme viene aquí escrita, vamos a ser buenos ministros de Jesucristo, que no tengamos nada de que avergonzarnos cuando nos presentemos ante Él. Entonces tengamos cuidado con lo que estamos dando, con lo que estamos compartiendo, tengamos mucho cuidado también con lo que estamos enseñando, ¿verdad? Estudiemos la palabra de Dios, profundicemos, no nomás la leamos por encimita y vayamos y nos paremos en el púlpito o nos paremos allá donde predicamos. Escarbemos en la palabra de Dios y sobre todo tengamos esa relación constante con Cristo para que a través del Espíritu Santo sea el que nos guíe a decir lo que tengamos que decir. No seamos unas personas herejes fuera de orden o fuera de contexto, que nomás nos paramos porque nosotros creemos que sabemos algo. Seamos humildes y sencillos y reconozcamos que sin Cristo no podemos hacer las cosas y seamos humildes y sencillos para hacer las cosas en Él, para Cristo. Primeramente sirviendo en todo, siendo los primeros y los últimos en irnos. Tengamos mucho cuidado con todo esto y pongamos el ejemplo en todo. Que Dios les bendiga este día, sigan hacia adelante caminando con Cristo. Amén.